Estimado público, muchísimas gracias por asistir a esta presentación de un libro de poesía. Particularmente me gusta más decir libro de poesía a libro de poemas o poemario. Bueno, en fin. La editorial tiene como línea publicar textos de literatura y textos de cine. Y en ambas áreas, textos de rescate, libros descatalogados, estudios, en fin. Y también textos, digamos, de la creación contemporánea, ¿no? Aquí específicamente con poesía, pues estamos en ello, ¿no? Publicación contemporánea. Y como editor, pues me siento agradecido por Johan, porque confía en nuestro trabajo. Una editorial es un trabajo en equipo, no solamente es una sola persona, son muchos estadios. De hecho, aquí Yasmín es una de las que nos apoyó desde el 20% del proceso editorial, se sumó a nosotros y es algo que también agradezco, ¿no? Así como Gustavo Gutiérrez no se encuentra, pero igualmente el agradecimiento para él, a Nuria por esta idea de la portada, ¿sí? Y bueno, y la maquetación, en fin, a Heidi. Bien, bueno, sin más, vamos a dar inicio a las impresiones, amenas o no, ustedes elegirán el ritmo de esta presentación de Fibral de Johan Puma. Muchas gracias. Muy buenas noches, gracias por su tiempo y también, bueno, agradezco este espacio, unas palabras también de gesto a Johan y a Fidel por la confianza de dar unas pequeñas palabras en el comentario del texto. Es un libro iniciático, ¿no? Justamente he estado un poco leyéndolo y es muy aventurado a veces decir digamos la idea de una consagración poética en un primer libro, ¿no? Eso es utópico, ¿no? Esto es un proceso de vida, ¿no? La poesía misma es un proceso de vida, ¿no? Es un proceso de mucha dedicación, de mucha sangre, mucho valor, mucha audacia, mucha fibra. Y a eso es lo que iba, ¿no? En estos primeros textos, digamos, en 6 partes en el que el libro está reunido, Fibral, alude a esta fibra, y la fibra es un tejido, ¿no? ¿Qué es el tejido, no? El libro está, digamos, estructurado desde 3 puntos temáticos que yo he podido sacar entre lecturas, que es la familia, la tradición, con su nostalgia alrededor, y también mucho de la religión, ¿no? Lo inusual del texto es que me parece que es un texto que ha querido ser geográfico, cartográfico, digamos, de esta propuesta sobre lo citadino, lo urbano, ¿no? Un poco de aventura a esbozar una idea sobre este flandeur decadentista de Baudelaire, ¿no? El hombre que observa la ciudad, el hombre que registra con detalle, el hombre que tiene decepción de la ciudad, se desesperanza, pero también tiene una nota estética un poco melancólica o, digámoslo, crepuscular, ¿no? Entonces, y no en vano el texto se refleja en eso también, en esa percepción mundana, ¿no? De la ciudad, en este caso nuestra Arequipa como una ciudad tan tradicional también y también mucha historia. Y también se referencia la visión poemática a algo de Melgar, ¿no? Entonces es, digamos, pero no el Melgar poético, ¿no? Sino como un personaje de la ficción del libro, ¿no? Entonces esa es la ficción poética
Johan creo que está hablando con una tradición, con un pasado, ¿no? Con un vínculo que es esta propuesta melgariana sobre no tanto lo romanticista o lo revolucionario, sino más que todo indagar sobre una propuesta más cotidiana, coloquial, íntima y también un poco existencial, ¿no? Los textos formalmente yo creo que algunos no son sonetos, son más cuartetas, ¿no? Porque tienen una acentuación un poco más, digámoslo, más de calle, más del habla, no son estructuras formales poéticas en sí como un soneto, ¿no? Muchos de los poemas tienen esas proposiciones de cuatro versos, algunos son versos largos, a veces son versos libres, y he visto que se matiza registros. A mí me parece que es la idea de un poemario que yo creo que cierra 2 o 3 libros, ¿no? Entonces, bueno, eso ya Johan nos explicará cómo fue el proceso creativo, qué es lo que le indicó para poder escribir este texto fibral sobre la idea de un texto sobre el inicio y el origen de una poética, ¿no? También quiero agregar una pequeña idea sobre esta idea de los lugares y la familia, ¿no? Son lugares muy reconocibles, son tópicos muy recurrentes, y a veces eso peca también el libro de ser muy, a veces, no sé si redundantes o un poco lugares comunes, ¿no? Los lugares comunes que siempre vemos, ¿no? Yo creo que conjuga también la idea de ser un texto que quiere afincarse o llegar hacia la condición de un hombre, ¿no? No tanto angustiante, agnóstica o exultante existencialismo, no. Yo creo que es una fibra, y si uno va a llegar a los textos poéticos, va a poder descubrir con esta cadencia propia de los versos, con un ritmo muy enumerativo, muy solipsístico también a veces, ¿no? O sea, se habla a sí mismo, ¿no? El texto, y también sobre esta idea de la elipsis, ¿no? Que hay un trabajo muy sesudo, muy lógico con la elipsis, o sea, también de referenciar no solamente geografías, sino también personajes, sino también a veces ideologías propias de la religión, ¿no? A veces también hay personajes también propios de la historia arequipeña. Yo creo que en esta dicción urbana, en este coloquio de hablar sobre la ciudad y poner algo de sí mismo, también hay un riesgo de la palabra, ¿no? Entonces, y eso es lo que he visto. El poemario puede caer en una visión un poco localista, ¿no? Si uno no conoce Arequipa, no puede entrar al concepto de lo que es el libro, ¿no? Pero yo creo que es un poemario muy predecible en lo que dice a veces es también muy innovador en ciertos momentos, a veces conjuga la idea de tener una experiencia sacada a raíz de un valor, digamos, de una nómica, un valor humano, ¿no? Digamos, del conocimiento propio aprendido por el humano, ¿no? Pero también hay esta carga de tensión y de sermón, en ese sentido un poco también en el libro, ¿no? Es como si justificaría cierta dicción sobre esto es lo que soy yo, y también una impresión sobre esta idea del urbano, ¿no? Bueno, un poco hablando de figuras, el libro está hecho de muy pocas metáforas, el libro está hecho más de coloquios, está hecho más de diálogos, a veces hay 2 o 3 interlocutores que hablan no solo con él mismo, sino con el pasado, habla también con la familia, a veces también con la idea del universo. Y bueno, para recalcar esta idea central de lo que el libro es un libro sobre el Orbit Mundi, ¿no? Digámoslo así, desde la propuesta del Renacimiento, ¿no? El hombre hace la mirada del mundo, ¿no? Entonces, y eso es interesante como una propuesta circular y también rotatoria sobre la idea de este divagar, esta derivación del sujeto en la ciudad, ¿no? Y bueno, ¿no? Sin más que un poco decirle más cosas, bueno, les dejo acá los otros presentadores. Muchas gracias. Buenas noches, mi nombre es Jazmín Carmina. Yo voy a comentar también las impresiones que me ha dejado el libro de Johan. Yo lo acompañé, por así decirlo, en parte del proceso de edición. Entonces pude ver el proceso del libro, cómo se iba transformando hasta lo que tenemos ahora en nuestras manos, ¿no? Y
Bueno, no voy a hablar mucho del proceso porque me gustaría que eso lo dijera Johan, ¿no? Cómo fue el proceso de construir este libro. Pero sí llegué a empatizar, o sea, sí me gustaría recalcar en la idea porque yo llegué a empatizar porque yo también estaba en ese proceso, ¿no? Entonces, por ahí era como que un poco igual el libro de Johan me ayudaba a mi propio proceso y yo espero haber hecho lo mismo. Y bueno, cuando yo leí por primera vez, los primeros síntomas que me daban esta lectura era que me encontraba frente a la construcción como de un paisaje que entremezclaba lo urbano con lo rural, ¿no? Esta característica espacial tan típica de lugares, ¿no? Propios de la sierra y que se ve bastante en Arequipa también, como las chacras están en medio de la ciudad y de esta forma, ¿no? Entonces vemos, por ejemplo, un espacio que nos está comunicando que la naturaleza se busca las formas de penetrar lo urbano, lo netamente urbano, ¿no? Y es justamente eso es lo que yo vi en esta voz enunciativa que tiene el libro, en donde, sí, concuerdo, me gusta la idea de un flaneo, pero que no solamente está netamente en lo urbano, ¿no? Sino está oscilando entre este paisaje entrecruzado. Entonces yo le llamé a este poemario un poemario paisaje, ¿no? Que cruza lo rural con lo urbano en un diálogo que va del susurro hasta el grito. Y ya en el primer epígrafe se nos advierte que estamos a punto de adentrarnos en el universo de Johan, que se expresa a través de una frase de Tolstoy, que dice, quien conoce su aldea conoce el universo. Entonces, me gusta esta frase porque anticipa mucho de lo que nos quiere contar Johan, todo el tono, ¿no? Nos habla de un espacio, sí, pero nos habla también de microespacios dentro de ese espacio más grande, ¿no? Habla, por ejemplo, de la familia, o cómo es el espacio de un mercado, cómo es lo que se ve en el proceso del caminar, del andar, ¿no? Y bueno, y recalco mucho en esto del diálogo, que es algo que me llamó la atención también la primera vez que iba leyendo el libro, y es porque nos vamos a encontrar con poemas en donde de repente tú estás por ahí acostumbrado a una voz que te está enunciando el poema, pero de repente Johan pone otra voz, que de repente parece algo incongruente, que de la nada te estén hablando de la descripción de un paisaje y te metan, por ejemplo, la voz de alguien gritando o de alguien contestando una conversación que ni siquiera se había planteado antes. Entonces, este tipo de conversación, de diálogo, ¿no? me causó mucha intriga porque de cierta forma en el andar, en el acto de caminar, de pasear por la ciudad, es lo que nos encontramos, ¿no? Con conversaciones, con respuestas a conversaciones que no hemos escuchado o no sé, con gritos de repente de la calle, ¿no? Entonces creo que ese acto de narrar, de contar el caminar, o lo que se ve en el caminar es bastante algo que resaltaría yo. Entonces, ¿el paisaje susurra en la urbe o es la urbe la que susurra en el paisaje? Se trata entonces del lenguaje de los espacios, que en este caso Johan nos ayuda a conocer ese mismo lenguaje, ¿no? Bueno, parte también de ese diálogo es el propio desentendimiento que tiene a veces el yo poético con la urbe especialmente, ¿no? Porque nos dice ya en el primer verso del primer poema, ningún recinto de la urbe es auténtico para brincar, ni siquiera por insolencia, ¿no? Entonces ahí también nos transmite otro tipo de tono, ¿no? Un tono que no se entiende con este lugar, especialmente la urbe. Bueno, y otra cosa que me llamó la atención es el tiempo, ¿no? Es un tiempo bastante juguetón. Por el pasado vive en el presente y es constantemente una reactualización del pasado, ¿no? Porque, por ejemplo, figuras emblemáticas de Arequipa, ¿no? Como sería Melgar, o de la literatura en general, como sería Vallejo, aparecen en el poemario, ¿no? Y les da una importancia vital para este mundo ficcional que él construyó. Son importantes para este mundo. Son como una arteria, ¿no? Entonces,
vemos cómo el pasado o entes del pasado toman importancia, relevancia en el presente, lo que los actualiza de alguna forma, los vuelve presente, ¿no? Y encontré también algo, una cualidad muy particular cuando hablaba de Melgar, porque Melgar, este personaje que inicia siendo personaje en el libro, se convierte en paisaje en el transcurso. Vamos viendo cómo, por ejemplo, de dedicarle un poema a la figura de Melgar, se va pasando al distrito de Melgar, ¿no? Entonces ahí ya es esta connotación de Melgar va cambiando, se va haciendo paisaje. Y me gusta ese acto de convertir como que lo que se ve en paisaje, ¿no? O lo que se entiende en paisaje. Y bueno, este juego también con el tiempo está muy entrelazado con un tema que a mí me apasiona mucho, que es la memoria, ¿no? Entonces, Johan, por ahí he visto que le das cierta importancia a la memoria, si mal no lo he entendido, y me gustaría, cuando pudieras ya hablar, que me respondieras nuestra pregunta, si es que, ¿qué importancia tiene para ti la memoria en tu libro? Y eso. Correcto. Y bueno, muchas gracias. Así escribo el poema. Doy un paso, duermo, sonrío, lloro en mis adentros, mastico la ancha hiel de los instintos puestos a galopar, protones lúdicos flotando sus latentes emociones. Miro la luz, que es el mirar más último, antes de penetrar en cada arcano. Oigo no sé qué cosas en los cantos de las aves por un momento libres, y se me empuña el corazón sabiendo su final de cautivas o de víctimas. Aspiro el aire altísimo que baja a decorar de oxígeno mis huesos. Llego, me voy, distante en todo tiempo de la meta final que no he fijado. Pulso la hora intacta que alumbrara el otoño de un ramo. Atrapo el claro destello de unos ojos fraternales. Miro los flujos que soporta el mundo por pasos con sus callos melancólicos. Torno, vuelvo a mirar y abro los ojos como un insomne búho en mediodía. Y fijo las pupilas como el gato que pretendiera caza de aeroplanos. Subo la cuesta, bajo y subo y bajo, y conservo el imán del pavimento. Llevo, con mi codicia a manos llenas, a regalarle el sol a todo el mundo, y la sombra, la luna, los luceros, como si todo yo fuera raíces, hojas y savia para estar callado, como un laboratorio del abrazo. Así escribo el poema. Doy un paso. Buenas noches. Gracias primero a Fidel por haberme invitado a estar aquí presentando este libro y ser parte de esta mesa y estar ante ustedes conversando en esta noche. Y así Fidel me está haciendo salir de lo que yo he venido a llamar con un poco de ironía sobre mi propia vida, mi retiro cultural, ¿no? Como si se pudiera uno retirar de la cultura, ¿no? La verdad es que ya yo escasas veces acepto presentar libros, ¿no? Desde la última vez que mi amigo Ruan, ¿no? Me cobró el libro que presenté, tuve que pagarle, ¿no? Dije, no, ya me di cuenta que presentar libros es como el chico al que lo mandan a la zona de amigos, ¿no? Al frenzoneado, ¿no? Inviertes tu tiempo, tus opiniones amables, ¿no? Tus buenos deseos, y al final te lo hacen pagar caro. Sé que en esta ocasión no va a pasar porque conozco la calidad y la calidez de Fidel, y por eso he venido aquí a presentar el libro que nos reúne, ¿no? Eso no va a pasar, entonces, en esta tan amable invitación que me ha hecho mi amigo Fidel para presentar y leer el libro de Johan Puma, ¿no? Y estoy también contento de estar acompañado de Heiner, a quien suelo leer mucho, aunque es muy difícil seguirle el paso porque publica, creo, 2 libros por año, tiene la mano desasida, mi amigo Heiner.
Y de Jazmín, ¿no?, que recién la conozco, ¿no? Estoy muy contento de acompañar a Johan, ¿ya? Y aquí estamos los tres reunidos, seguramente por Fidel, pero para Johan, ¿no?, de quien es este hermoso título, Fibral, ¿no?, un bello título para un primer libro de poesía, tanto del autor como del editor, porque es también el primer libro de poesía de la editorial Caligari, según entiendo. Los dos se han animado a dar un paso, como en el poema que leí al inicio, que ustedes supongo que lo recordarán, es uno de los poemas más conocidos al que yo considero el mejor poeta arequipeño de los últimos 50 años, pese a que no es arequipeño, don José Ruiz Rosas. Y como en el poema, felicito a Fidel y sobre todo a Johan por haberse animado a dar ese primer paso y saltar a la palestra donde se juegan los azares de la lírica arequipeña. Lírica en la que, como en mucha de la poesía actual, el experimento está primando sobre el sentido o sobre la poesía misma. El experimento o la voluntad de diseñar ha terminado siendo la poesía. Algo que me parece deberían tener siempre presente los diseñadores poéticos es que desde siempre se jugó con las disposiciones visuales, las rupturas, las formas, las siluetas gráficas. Los griegos clásicos hacían hachas, aves mitológicas, espadas con la palabra, dibujando con la palabra. Los genios griegos del diseño poético producían los más inimaginables caligramas y juegos visuográficos. Aquellos genios produjeron los más monumentales y efímeros diseños combinatorios de poesía, imagen, color y forma. Pero fue Sófocles el que sobrevivió. Es Sófocles al que aún hoy se lee con espanto y maravilla. Fue Homero el que permaneció. Es Homero el que aún hoy nos da lecciones, nos interpela y nos amenaza. Claro que aquellos diseñadores poéticos, los griegos, visionarios, fueron revolucionarios, genios, pero no del carácter inestable, ambiguo y aún así permanente del hombre. Fueron genios, pero no de aquello que perdura en el tiempo, de lo que trasciende, no de la sencilla y vulgar humanidad, es decir, de aquello que puede transmitirse con algo tan elemental como la palabra escrita, la sola palabra. Esa voluntad de transmitir humanidad, vida, hay en este libro de Johan Puma. Con menos fortuna quizá que la de otros poetas locales, pero aquí, en Fibral, está esa confianza en el lenguaje verbal, esa fe tan viva como lo permanece desde los orígenes de la poesía escrita, de la poesía en el sentido lato, de la poesía de la palabra, quiero decir. Pero, ojo, quienes confíen en esto son los que están realmente locos y no los diseñadores poetas, no los revolucionarios genios de la novedad y la ruptura, no los poetas 3.0 de la era digital, pues los que confían en la sola palabra, en un mundo de imágenes como el nuestro, o están locos o definitivamente tontos, o son, rematada y definitivamente, poetas que dan un paso. Gracias. Buenas noches con el público presente. Primero agradecer, ¿no?, a todos los presentes que están en la mesa, a Yasmín, Heiner, Percy y Fidel, ante todo por el trabajo que hemos iniciado desde un inicio. Es un trabajo ya que toma su tiempo, toda obra creo que toma su tiempo para que se concrete, un tiempo razonable, y bueno, esta obra tomó más, creo que no sé si es mucho o poco, pero hay obras que demoran 5 años, 10 incluso, pero ya casi un año, ¿no? Y se concretó eso. No, incluso estaba pactado para unos menos páginas, pero a pesar que se le ha quitado algunos textos, ha terminado, ¿no?, en lo que es actual, ¿no? Casi son 150 prosa.
Es un trabajo que sí ha tomado bastante esfuerzo de mi persona, igual con Fidel, ¿no? Lo hemos trabajado con Yasmín desde un inicio y agradezco también, reitero mi agradecimiento a Yasmín, que sí le ha dado su punto de vista y de alguna manera se ha familiarizado con los textos y las correcciones que se ha hecho también, y que hoy estamos presentes para que los disfruten también esta hora en las siguientes horas, y también que quede un registro, ¿no? Para los siguientes tiempos, entonces, para que lo vean siguientes personas. Respecto a lo que decía Yasmín sobre la memoria, ¿no? O de qué trata el libro más o menos, sería muy extenso, ¿no? Para explayarme de repente todo, pero un poco resumido, para ganar tiempo un poco, es un compendio de temas urbanísticos, cosas cotidianas, pero no tan simples, ¿no? Si leen bien el texto, rescata lo que es lo tradicional, las métricas, es un poco libre, pero es como un primer paso, ¿no? Yo creo que en un tercer poemario se va a ver mucho más, o de repente si tiene menor contenido sale algo más pulido, mucho mejor. Entonces trato que esto sea también, incluso uno de los textos, de los títulos, indica que es para todo tipo de público, ¿no? Que sea fácil de leer, que no sea un libro tan casi muy complejo o tan aburrido. A pesar que tiene varias páginas, eso no significa que es grandioso, ¿no? Pero entonces es un libro que está para todo tipo de público, ¿no? Yo creo que todos se van a sentir identificados. He evitado lo más posible en que sea regionalista, y eso lo hemos conversado con Fidel, se ha evitado eso, y ya pues de todas maneras sí indica algunas vivencias, cosas muy cotidianas, pero sí tiene cosas metafóricas, si lo leen bien, y eso es el contenido, ¿no? En resumido, ¿no? Y la memoria también, lo que es la respuesta de Yasmín, creo que la respuesta sería como dejar ir, ¿no? Muchas veces cuando iniciamos nuestros primeros libros, antologías, queremos deshacernos de algo que tenemos guardado de alguna manera, ¿no? Y de la manera más prudente, y qué mejor con la guía de personas experimentadas que están en la mesa, y una editorial también que sea de confianza y que vaya con la línea del autor, ¿no? Y que haya una sincronía en ambas partes y ambos que estén satisfechos. Yo creo que en todo proyecto eso es primordial, ¿no? Que ambos estén satisfechos para que el público también tenga un buen contenido y que quede un buen registro, ¿no? En el tiempo. Entonces, ese es resumido a la obra Fibral. El título también se escogió. Hemos evitado que el título sea poco extenso. Hemos analizado varios títulos, incluso la portada, pero concretamos en esto, ¿no? Con la ilustración que vaya acorde todo eso. Entonces, qué mejor que ustedes lo puedan disfrutar, leerlo, y para que me entiendan un poco mejor, ¿no? Sí. Gracias, Johan, por tus palabras, y gracias a cada uno de los presentadores aquí. Heiner Valdivia, discúlpeme, creo que lo que debía hacer en un inicio, el presentar a cada uno de los que van a dar su impresión del libro, ¿no? Sí, se me fue, perdón. Pero también son muy conocidos, ¿ah? Creo que son rockstar. Heiner, poeta, crítico de cine, artista visual, un amigo también con quien hemos trabajado algunos proyectos, unos han funcionado, otros no, pero genial, es alguien con quien aprendo mucho y sigo aprendiendo. Yasmín, conocí a Yasmín hace algunos años, es de la Escuela de Literatura, Heiner también, somos todos, bueno, a excepción de Johan, somos de la Escuela de Literatura, Escuela Profesional de Literatura de la UNSA. Yasmín la conocí hace unos años, ella entusiasmada con una revista que salió, y bueno, y otros proyectos, ¿no? Y Percy, que también lo conozco hace muchos años, salió de la Escuela de Literatura, estuvo en Lima, publicó algunos cuentos y hace poco un libro de poesía, hace algunos años.
Bueno, desde ese punto de vista, creí, ¿no? Por ciertos criterios, considerarlos para esta presentación. Y bien, sobre el librito, quizá ustedes tengan algunas preguntas. Ya Yasmín lanzó una hacia Johan, no sé si también Heiner tenga una, Percy otra. Yo tengo una pregunta, ¿no? Una vez un editor, no voy a decir el nombre, me dijo, no trabajes con poetas. Eso me dijo, ¿no? Bueno, creo que lo dijo en el sentido de que es difícil de elegir algo. Hay muchas cuestiones tensivas, ¿no? Tensivas por la emoción, por, no sé, ¿no? Esa cosa que no se puede racionalizar. Nos tocó con Johan, ¿no? Pero es tener paciencia, ¿no? Yo la tengo, la he aprendido en otro lado, también soy docente, ¿no? Entonces, ahí se aprende mucho de eso, y soy padre ahora, y se aprende mucho más. Bueno, y con Johan estas tensiones, ¿no? ¿Qué tiene que ser así? Que no, no. Y si, en fin, fue ahí una dialéctica, creo que genial, y en última instancia la labor del editor también es esa, ¿no? Yo, sinceramente, con humildad, o como dicen algunos, humildad y rigor, siento que este libro habría que trabajarlo incluso más, mucho más. Yo noto el potencial de este libro, por eso también he apostado por el autor, ¿no? Pero también es algo que no acaba, ¿no? Aquí los tres son poetas, los que nos presentan. Ellos saben muy bien cómo es la creación, lo saben, tienen ya textos publicados, entonces es algo que a veces nunca acaba, ¿no? Puede ser engañoso también, ¿no? Entonces, ¿no? También es eso, ¿no? Sin embargo, hay que fijarse también algunos objetivos, ¿no? Y bien, bueno, al final la conclusión que se ha dado fue positiva. Ya Johan lo ha dicho, hay satisfacción y eso a mí me alegra muchísimo. Igualmente trato de hacer con cada aventura que recorro como editor, hacerlo con mis autores, ¿no? Hacerlo como ya hice y continuar. Algo que quiero preguntarle a Johan. Johan, ¿cómo así se te ocurrió Fibral? Tú lo has dicho. Ya, esa es tu pregunta. Porque Johan eligió un título un poco extenso, era literalmente local, ¿no? Luego apareció así en un reventón, así estábamos allí paseando, yendo a una muestra de pintura por Yanaguara, y de pronto, ¿no? Salió, por ejemplo, Las venas de la tierra, ¿no? Y Johan dijo, ¡qué genial, Fidel! Algo así, ¿no? Creo que lo que le motivó fue lo local, ¿no? De esas palabras, ¿no? Pero yo no dije, no, Johan, creo que no. Le dije, sigamos, ¿no? O sigue. Entonces, de pronto, una semana después, porque demoró semana y media más o menos en elegir el título, me gustó, ¿no? Me dijo Fidel, esta. Bacán. O sea, sí, me gusta. Dije, tiene eso que se espera de un libro de poesía, ¿no? Que bueno, aquí los poetas no han detestado, ¿no? ¿No? Tienen su potencia. Johan, a ver, di tu versión, amigo. Sí, el título en un inicio se ha dado muchas vueltas, analizado, propuesto es uno mismo, ¿no? A veces uno, por más que sea experto, siempre hay ese fantasma del idealismo, su región quiere ir por ese lado, ¿no? Y lo que hay que hacer es evitar y ya pues el de Fibral no tenía en mente, ya era como el último, pero sí que estaba relacionado como fibras, textos, tejer, realmente eso es lo que significa, ¿no? Si investigamos un poco más, ¿no? Está relacionado con eso. Y tal como dice Fidel, ¿no? Era Las venas de la tierra, sí, dije, wow, eso es. Pero Fidel me dijo, no, espera, ahí puede haber algo mejor. Y
concuerdo eso, ¿no? De evitar lo que es la emoción siempre, ¿no? Eso creo que la vida nos enseña, entre más edad tengamos, de que si no controlas tus emociones, todo te va a parecer maravilloso, ¿no? Lo primero, ¿no? Lo que trato siempre es evitar eso, ¿no? En todos los aspectos de mi vida, ¿no? No guardar la emoción a un lado y lo que es frío, ¿no? Lo que sea más razonable y que mejor con las personas que conocen el tema, ¿no? Más que yo, que tienen más recorrido que yo, incluso ya pues más conocimiento en el tema. Entonces Fibral surge ya de un acuerdo al final ya. En un inicio era que, no sé si lo podría mencionar, lo que estaba. Sí, era como, sí, lo puedo mencionar ahora que ya está todo. Era un distrito en mis ojos, parecía un poco regional, ¿no? Pero dije, no me parece quizás. Y con el tiempo me di cuenta que no, que ha descartado. Y algo que me convenció de Fidel es que dijo que sea un solo título. Y me gustó, porque revisando, está bien que hay títulos que son un poco más extensos, pero también si rebuscamos un poco y hay muchos parecidos, ¿no? Es como decir, los suspiros del alma, ¿no? Vas a buscar y va a haber unas 10 obras, algo con ese título similar. Entonces los clichés, como dijo don Mario, pues hay que evitar, ¿no? Los clichés es lo que tomó en cuenta eso y dijo, Fibral, suena bien, tiene los vocales fuertes y ya, con eso me quedo, dije. Entonces ya respondiendo a la pregunta de Fidel, quedamos en Fibral, dije. Queda, no buscamos la perfección, si no nos vamos a pasar un mes más y el libro no se va a publicar. Entonces tampoco nos hemos apresurado, o sea, queremos ya publicar rápido, pero ya finalizando esto, quedó en Fibral. Entonces tiene que haber algo con textos, tejer, eso es, ¿no? El libro, cualquier género, ya sea poesía, cuento, novela, igual ya está relacionado a ello, ¿no? Respondiendo. Y otra para los presentadores, a ver, de que no encuentran algo similar, lo digo por la temática, no por el contenido. En nuestra poesía del siglo XX, Yo creo que como te decía al comienzo, la selección de los textos, para mí había dos o tres temáticas que probablemente han podido ser 2 o 3 poemarios, ¿no? Si bien hay un parangón, una similitud con la poética, esto es lo más, digamos, anacrónico, porque generalmente las poéticas que he seguido digamos, el post-2000, inclusive un poco antes, son más... Inclusive hablando de la calle, estos poetas tienen otro tipo de discurso poético, ¿no? O sea, frente a algo globalizado. Claro, Ya, claro. yo hablaba de poetas arequipeños del siglo XX. Por ¿Que ejemplo, hablan sobre la calle? Hay poéticas, hay varias. Esa iba la pregunta, ¿no? Mercado, demás, Claro. ¿no? Algún poema. Inclusive da contemporáneos también. Claro, los contemporáneos no. Eso, Johan no va con los Johan es Claro, conservador. Mira Johan es esa conservador, a no tradición, sé. ¿no? Claro. Ajá, no va por Y ese es su diálogo. alimentar. Ajá. Dale. A ver, ¿alguien más? O... Yo creo que cuando Heiner dice que hay pocas metáforas, acierta, pero yo más bien he sentido muchas metonimias, ¿no? Ya. Y tanto que me hacen parecer metonimias adrede, ¿no? O sea, como hechas, o sea, cuando uno revisa su poesía, en vez de decir, no sé, pasó el carro, dicen, el claxon sonó, o pasó el claxon, no sé, ¿no? Entonces hay muchísimas metonimias, ¿no? Y hay algunos destellos disémicos que me parecen que, o sea, te anuncian un poquito una poesía mayor, ¿no? Hay varios, he notado varios, ¿no? Por ejemplo, cuando usa el verbo refundir, ¿no? Y refundar. O sea, no sé si ha sido a propósito, esa sería mi pregunta, ¿no? ¿Ya? O fue justamente un destello, ¿no? De pronto, ¿no? Porque dice, dice, una ley refunde los cimientos de nuestro país, ¿no? Pero hay ahí una disemia de refundar o de refundir a nuestro país. Claro. Polisémico. ¿No? Entonces, no sé si eso
Sí. ¿Son destellos o los has pensado? Sí, respondiendo a eso, hay algunos sinónimos, palabras que son adrede, incluso incitan o invitan algo, ¿no? Sobre todo incitan, son adrede como neologismos que decía Fidel, por ejemplo, hay pilcados, ¿no? De repente hay unos que los aparecen como nuevos, son adrede algunos, y lo que dice Percy, ¿no? Sí, refundir, refundar, incluso algunos están con mayúsculas, sí son adrede algunos, sí. Insisto, a mí el título me parece muy hermoso. Me gustó mucho el título. Fibralme es un título escueto, pero profundo. ¿No? Profundo. Podría ser incluso una arte poética. Sí. Bueno, eso. Y no. E iría por. O sea, va en consonancia con lo que yo noto es el contenido del poemario, ¿no? No es rompedor, no es iconoclasta, para nada, Johann es iconoclasta. Y es lo que más hay ahora, ¿no? Es la tendencia. Pero es válido, un discurso que Claro. apueste por la tradición y lo novedoso es también un discurso también para discutir qué es lo que sucede con la poética. Claro, hay un bando aquí en Arequipa, ¿no? Que va por ello también, ¿no? Claro. Los Sánchez, por ahí, en fin, no público, algunas, que tengan algunas impresiones de lo que se pudo. Adelante, José. Nada, felicidades a Johann y a la Teoría General. No sé si puede hacer cambiar algún paso por ahí, no sé. Ah, claro. Tal vez. Los mejores. Sí, Los mejores. adelante. Sí, desde luego. Es la primera vez. Es la primera vez. Eso pasa a alguien que está muy metido en el cine y está aventurándose con la poesía. Sí, sí es prudente ir al texto, sí. Sí, para no que sea más largo, que sea más. Título: Trascender. Graderías hacia la luz de la gratitud universal. Gracias a los guías de todos los horizontes. Mirada fija hacia los tridentes mientras giro hacia el pasado. Y de un guiño la gloria en el espejo del reloj. Entre banquetes y picadillos, la primera función de los principios ha terminado. Las fatigas solo esperan la última danza del sol. La premura es evidente entre el tumulto de los faroles sin luz. Ante ello, los parquetos solo se limitan a frotar el cuerpo sediento de sus guadañas. La incomprensión del alma siempre son los apuros del cuerpo, reacio y chúcaro. Él quiere andar en sus propias constelaciones sin medir los ahogos de su ser. Conscientes de los abrazos distantes, conscientes de los últimos encargos de mi madre. El incomprendido siempre fue visionario, contemplante de romerías y vasijas de vino ante río de lágrimas. Yo solo atino a transformar las raíces de mi árbol genealógico. Realzar mi existencia era mi único camino hacia la trascendencia. Mi mente era mi mayor recurso. La misión de mi madre había llegado a su punto final. Comer en tinieblas tal vez fueron presagios, formar figuras y contar estrellas. Tal vez fueron señales de la eternidad, lejos de los bullicios y tan cerca del mundo celestial. Cerca de mi madre. La incógnita está en todos los rincones, preguntando la fecha, hora y lugar. Los finales no suelen ser agradables desde la óptica terrenal. Los equilibrios de la sabiduría siempre coinciden que el cuerpo es polvo y el alma es eterna. No hay temor a la dichosa muerte, porque es efímera y cíclica. Yo no he de morir en un cajón, yo he de vivir en las estrofas de mis libros. Este viaje es un peldaño más, un viaje con distintos retornos. Algún día cerraré mis ojos en el jardín del sur, en los prados de Jerusalén, a los pies del majestuoso místico, cerca de los temblores. Gracias. Sí, Johann, me gusta ese poema también, unos poemas que me gustan mucho, Vereda de Búhos.
Bueno, de allí tengo uno que otro bonita que le guardo mucho cariño. Como ocurre con cualquier libro que uno lee o que uno en este lugar de editor, pues también permanece, ¿no?, en la cabeza, en la memoria, en la medida que lo ha trabajado. ¿Alguna pregunta o impresión, estimado público, sobre...? No. Ok. Johan, hemos hace un momento, ya para culminar este encuentro, conversamos acerca de obsequios de unos libros, ¿te parece? Sí, adelante, sí. Adelante. Vamos a obsequiar algunos ejemplares. Rifa. Arriba. Adelante, sí. ¿Qué se nos Solo quería manifestarles lo que realmente yo siento profundamente, si realmente toman mis felicitaciones, de que realmente esto debería estar full, y sobre todo por gente joven, pero realmente para mí es muy preocupante que no haya gente que se interese en esto. Y de repente con el tiempo, recién la gente va a comenzar a decir, ¿por qué no tuve la oportunidad de ir para ver la presentación de un libro, ¿no? Que hoy en día la juventud pues está en otras cosas. Pero manifestarles mis felicitaciones y que no bajen la guardia a todos ustedes que están en la mesa, ¿no? Porque realmente es un festín de sabores muy agradables de poder manifestar mediante la palabra, mediante un libro, mediante poemas, mediante poesías. Mis felicitaciones a todos ustedes y sigan adelante porque hay mucho pan para ganar. Gracias. Muchísimas gracias. Y al margen de los poemas, hay una de las cosas que más me impresionó de este libro, no tiene que ver con la poética, en realidad no tiene que ver, pero tiene que ver con lo importante que es la familia, ¿no? Es decir, muy importante, bueno, personal, es vital. Terminado la maquetación, ¿no? Ya no sé, Johan le digo, oye, ¿vas a ponerme pilas? Sí, claro, es esto, chévere, yo, ok, ya, ¿algo más? Sí, esto. Y me manda las palabras y dice, no, a mis padres en eternidad. No tiene que ver nada con la poesía, ¿no? Pero me dejó... Te movió las cifras. Esas cosas, en fin. Gracias, vamos allí con los obsequios. A ver. Primero, a los que han hecho algunas preguntas o impresiones, ¿sí? Voy aquí con los... para, La pregunta es Moisés, ¿vale? Porque no pregunta nada. Sí, espero. No me vas a cobrar tu libro, ¿no? Porque ya... No, ya no, por mí dejarlo así. No, está bien, sí, Dani, No, me sí. encanta mucho tu título. Gracias. Lo voy a robar, creo, man. Dale. Sí, me Lo gusta. va a patentar. Sí, no, sí está mal. Es muy bonito. Sí, gracias. Muy bonito. ¿Sabes que yo sentí algo como cuando iba leyendo? Cambias las sillas. Sí, exactamente. El acto de caminar y así ver, construir las cosas, lo que ves. O sea, me llevó un poquito ahí. No, entonces nos olvidamos de decir alcohólico. Sí, sí. Sí. Esa nostalgia de orgullo. Sí, exacto. Y, o sea, me intriga y me parece ¿Sí? el acto de Dijo, es arte, no hacer puedo paisajes, recuperar. paisajearlo todo, es Sí, como, no, no, implica color. distancia. No estaba convencido de qué exactamente. El color. Del color negro. Sí, al final era como... Sí, ¿no? se puso Pero bien. dije, sí, es arte. ¿Por qué me arrepiento de eso? Yo, ok, ya. Sí.
Sí, porque es un ordinario, ¿no? Recordamos que la editorial Caligari, la línea editorial de Caligari, es la publicación de textos de literatura. Dentro de la literatura está la poesía, está la novela, el teatro, de hecho, se vienen proyectos. Ojalá que las condiciones se den muy interesantes por parte de la editorial. El próximo mes vamos a hacer un bueno, eso creo, pero ya con Johan me siento personalmente muy agradecido porque un libro suyo una parte del catálogo de Caligari. Igualmente los libros van a estar a disposición de las librerías y locales y también por medios virtuales. ¿Sí? Compren. Sí, compren, apoyemos este caso de la poesía y nuevamente muchísimas gracias por la atención. Aquí está. Sí, yo también quiero. Se dedicaron.